Hoy te voy a llevar a un lugar donde la fe y lo paranormal se encuentran, donde las escrituras sagradas hablan, tal vez sin querer, de sombras que caminan, voces que no deberían oírse, y apariciones que no tienen cuerpo, pero sí mensaje. Quédate hasta el final, porque hay un detalle en las escrituras que lo cambia absolutamente todo. Y te prometo que, después de escucharlo, vas a mirar la noche con otros ojos. Imagina que estás leyendo la Biblia, un libro de fe, de normas morales, de historias sagradas. Pero de pronto, entre líneas, aparecen figuras extrañas, espíritus que se manifiestan, apariciones después de la muerte. ¿Es eso un fantasma? ¿Lo permite la teología? ¿Lo condena? ¿O lo explica? Vamos al grano. El término fantasma, como lo usamos hoy, no aparece literalmente en la Biblia con esa palabra moderna. Pero eso no significa que no esté allí. De hecho, en los textos originales en hebreo, arameo y griego, se encuentran referencias a espíritus, apariciones, almas sin cuerpo y seres del más allá. Y esas referencias no siempre son figurativas. Uno de los relatos más inquietantes del Antiguo Testamento está en el primer libro de Samuel, capítulo 28. El rey Saúl, desesperado por una batalla que siente perdida, recurre a una medium, sí, una medium bíblica, la famosa bruja de Endor. Él le pide que invoque el espíritu del profeta Samuel, ya fallecido. Y lo más inquietante no es que lo intente, sino que funciona. Samuel aparece, y le habla, le reprocha, y le anuncia su destino, la muerte. Al día siguiente, Saúl muere en el campo de batalla. Esto plantea una pregunta desconcertante. ¿La Biblia acaba de describir una aparición fantasmal real? Hay teólogos que dicen que no, que fue una ilusión demoníaca. Otros aseguran que sí, que Dios permitió ese contacto. Pero ahí está el dato. Un muerto apareció, un espíritu habló. Y el evento fue tan impactante que quedó registrado en el texto sagrado. No como leyenda, sino como hecho. Y no es el único caso. En el Nuevo Testamento, hay otro momento que muchos pasan por alto. Mateo capítulo 14, versículo 26. Los discípulos están en una barca, de noche, en medio del mar. De repente, ven a Jesús caminando sobre el agua. ¿Y qué es lo primero que piensan? Es un fantasma, dicen y gritan de miedo. ¿Eso no te dice algo? Aquellos hombres que vivían en la misma época de Jesús ya tenían en su imaginario la figura del fantasma. Lo reconocen, lo temen. No lo descartan. Y no, no es una metáfora. Ellos están aterrados porque creen estar viendo un espíritu. La palabra que se usa allí en griego es fantasma, que literalmente significa una aparición sobrenatural. ¿Cómo es posible que en un texto tan sagrado se normalice tanto esa reacción? Tal vez porque para ellos, los fantasmas no eran ficción. Pero espera, porque esto apenas empieza. En Lucas capítulo 24, después de la resurrección, Jesús se aparece ante sus discípulos. ¿Y adivina qué? Lo primero que piensan es que están viendo un espíritu. Lo dice el texto. Ellos, aterrados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Jesús entonces les muestra sus manos, sus pies, les dice que lo toquen, que vean que tiene carne y huesos, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso implica dos cosas. 1, que los discípulos creían en la existencia de espíritus. Y 2, que Jesús mismo tuvo que diferenciarse de un espíritu para que lo reconocieran como resucitado. ¿Te das cuenta del nivel de implicación teológica de eso? Pero vayamos aún más profundo. En el Antiguo Testamento se menciona una categoría específica, los Rephaim. Esa palabra, que aparece en varios pasajes, a veces se traduce como gigantes o muertos poderosos. Pero si examinamos el contexto, como en Isaías 14:9 o Job 26:5, notamos que se refiere a los espíritus de los muertos que habitan en el Sheol, el lugar de los muertos según la tradición hebrea. Seres conscientes, que se agitan o hablan desde las profundidades. ¿Son esas almas? ¿Espíritus atrapados? ¿Fantasmas? Hay un detalle más oscuro. Deuteronomio 18, del 10 al 12, condena duramente la consulta a los muertos. Dios advierte: no se halla en ti quien practique adivinación, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación al Señor. Pero para que algo esté prohibido, debe ser posible. Si no existiera, ¿por qué advertirlo? Y aquí empieza la tensión doctrinal. Porque si los muertos no pueden manifestarse, entonces Saúl no habló con Samuel. Jesús no habría tenido que aclarar que no era un espíritu, y los discípulos no habrían temido ver uno. Pero la Biblia no niega la existencia de espíritus, los presenta, los confronta, los clasifica. Tenemos también a los espíritus inmundos, los demonios que Jesús expulsa de personas poseídas. Algunos teólogos creen que estos no son ángeles caídos, sino las almas errantes de los Nefilim, los hijos de los ángeles y las mujeres humanas, mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 4. Seres híbridos, sin redención, condenados a vagar. ¿Te suena familiar? Almas en pena, apariciones, espíritus sin cuerpo ni paz. Y antes de seguir, déjame lanzarte esto. En el próximo video, te voy a hablar de un fenómeno muy curioso, que no muchos conocen. ¿Sabías que existe un nombre específico para el miedo a lo paranormal? Y no me refiero solo a los sustos, sino a un temor profundo, casi ancestral, que puede afectar tu cuerpo, tu mente y hasta tu forma de dormir. Se llama de una manera peculiar, y te aseguro que cuando escuches de qué se trata, vas a empezar a verte a ti mismo desde otra perspectiva, así que cuando termines este video, no olvides pasar a ese, porque lo que ahí revelo, te va a hacer cuestionar tu propia sombra. Aquí no estamos hablando de metáforas. Los espíritus tienen conciencia, voluntad, y son reconocibles para Jesús. Entonces, ¿es tan descabellado pensar que algunos espíritus puedan aparecerse sin poseer? Hay otra categoría, los espíritus ministradores.
Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus enviados para servicio. Pero ¿y si no todos los espíritus son ángeles? En Mateo 17, durante la transfiguración, Jesús se aparece junto a Moisés y Elías, ya muertos hace siglos. ¿Qué eran esas figuras? ¿Apariciones? ¿Manifestaciones físicas? ¿Visiones? No lo sabemos, pero sí sabemos esto. La Biblia no es ajena al mundo espiritual, lo describe, lo regula, lo advierte, y en algunos casos lo permite. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué es un fantasma, desde la perspectiva bíblica? ¿Es un espíritu humano no redimido? ¿Es un engaño demoníaco? ¿Una proyección mental? ¿O una realidad que apenas estamos empezando a entender? Algunos exorcistas católicos han declarado que ciertas apariciones son, en efecto, almas en pena. No demonios, sino personas que murieron con asuntos pendientes. Otros teólogos insisten en que toda manifestación debe ser o un ángel o un demonio, pero nunca un humano fallecido. Pero hay informes eclesiásticos, incluso aprobados, que hablan de monjes que se aparecen tras su muerte pidiendo oraciones. ¿Es eso doctrina o folclore dentro de la doctrina? Y ahora quiero que pienses en algo inquietante. La Biblia está plagada de pasajes donde los muertos no descansan. Desde el alma de Abel clamando desde la tierra, hasta los muertos que se levantan tras la muerte de Cristo. Sí, eso está en Mateo capítulo 27, versículo 52. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. ¿Cómo lo explicas? ¿Fueron cuerpos físicos o apariciones espirituales? La línea entre milagro y manifestación espiritual es delgada, y muchas veces, confusa. Tal vez esa es la clave. Tal vez la Biblia no pretende explicarlo todo. Tal vez lo sagrado no niega lo inexplicable, solo lo ordena, lo encuadra, lo señala como terreno peligroso. Porque sí, los fantasmas, desde la perspectiva bíblica, pueden existir, pero su origen importa. ¿Es un alma perdida o un espíritu maligno? ¿Es un consuelo divino o un engaño oscuro? ¿Y cómo lo distinguimos? La respuesta a eso no está del todo escrita, y por eso este misterio sigue abierto, porque entre las páginas del libro más leído de la historia se esconden sombras, ecos, espíritus que caminan junto a los vivos, esperando que alguien los escuche. Pero dime tú, ¿crees que los fantasmas son mencionados en la Biblia como advertencia o como revelación? ¿Y si esa sombra que viste no era una invención? Te leo en los comentarios. Y recuerda, en el próximo video te voy a contar cómo se llama ese miedo inexplicable que muchos sienten cuando saben que hay algo en la habitación, pero no pueden verlo. Ese miedo tiene nombre, y es más común de lo que crees.